Estamos. Buenas noches a todos y a todas las participantes de este webinar. Me es grato darles la bienvenida. Mi nombre es Carlos Gibaja, soy director del programa de salud mental del Centro de Atención Psicosocial CAPS. Y esta noche tendremos el webinar titulado Implicancias psicosociales de la patologización de las identidades de género trans y no binarias. Este webinar es transmitido en un día muy especial para los derechos humanos, como es el Día Internacional de Solidaridad para con las víctimas y sobrevivientes de la tortura. Y qué más que honrar este día poniendo el acento en una población siempre en riesgo en el ejercicio de sus derechos, como es la población LGTBIQ+. Eh, Sin más que darles una calurosa bienvenida, quisiera darle la palabra a Carmen Burs, que además es psicóloga, psicoterapeuta, directora del programa de fortalecimiento institucional del CAPS. Va a ser la motivadora de esta mesa. Pues adelante, Carmen, estamos contigo, te Ay, escuchamos. bien. Bueno, muchas gracias. No me esperaba esa presentación así. Gracias, Carlos. Bueno, podríamos sacar nomás el ya. Muy bien. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí porque en realidad es una ocasión, como plantea Carlos, de poder reflexionar y sobre todo mostrar que las víctimas de la tortura tienen derechos y que nuestra institución ha venido comprometida tanto en la rehabilitación como en la documentación de los casos de tortura. Yo quisiera comentar en el espacio que tengo, voy a moderar la mesa, pero voy a introducir un poco el tema a través de uno de los casos emblemáticos que se refieren a tortura a personas que en un momento han sido presentadas como gay, pero que en el transcurso desde que sucedieron los hechos a la actualidad también transicionó a ser una mujer, que es el caso de Azul Rojas Marín. Nosotros como CAPS tuvimos la oportunidad de acompañarla en 3 peritajes. El primero los hizo una de nuestras colegas que ya no nos acompaña, que es Marta Stornaiolo. Los 2 siguientes los hice yo, la conocí a Azul cuando todavía ella se presentaba como un hombre gay. El caso de Azul se refiere a las agresiones sufridas el 25 de febrero del 2008. Ella fue detenida sin motivo alguno por agentes policiales, quienes la golpearon mientras, en función de ser una persona de la comunidad LGTBIQ+, la gritaron, la insultaron. Esto sucedió en la comisaría de Casagrande, que queda en Trujillo. Ella fue desnudada, golpeada en varias oportunidades y violada, torturada y violada. El caso estuvo en el fuero nacional, ¿no? Tuvo muchas vicisitudes, como suele pasar con estos casos en nuestras leyes, ¿no? Porque los agresores, como os he comentado, eran los agentes de policía, ¿no? Y durante ese tiempo ella sufrió mucha persecución. Recuerdo cuando me contaba de que incluso quemaron su pequeño negocio de comida, la perseguían por diferentes lugares, a ella y a su madre, que lamentablemente murió sin poder haber vivido la sentencia que se dio más adelante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana, cuando se lleva este caso, que fue primero, como ustedes saben, a la comisión para analizar el caso y hacer el estudio de fondo, el informe de fondo para poder pasar a la Corte, consideró que
La violación sexual, en este caso, están protegidos por los artículos 5 y 11 de la Comisión. ¿Por qué? Porque causa daño y humillación física y psicológica. Y resalto lo psicológico porque es lo que menos se ve, pero que sí se puede documentar a través de los peritajes que documentan y que visibilizan cuánto es el impacto que tienen estos hechos en la persona, ¿no? La Corte identificó varios elementos como crimen por prejuicio de género, ¿no? Primero que a partir de las declaraciones de Azul, ¿no? La víctima, que el crimen estuvo motivada por estos prejuicios, porque ella caminaba en la calle y por ningún motivo, salvo por su condición de ser una Sí, persona fue detenida, ¿no? La brutalidad del crimen y los signos de ensañamiento, porque realmente, bueno, no es el espacio para repetirlo, pero yo haberla escuchado al detalle de las cosas que le hicieron es para escarapelarse ¿no? El cuerpo, ¿no? Porque en realidad como una persona puede ser humillada y denigrada de tal manera, ¿no? Por su condición, ¿no? Por su orientación sexual. Hubo muchos insultos, comentarios en relación a esta orientación sexual y su identidad de género, pero la Corte consideró que esos elementos, como la orientación sexual, constituyen parte de la vida privada de la persona, lo cual conlleva al respeto del derecho de expresar libremente dicha orientación sexual como parte del libre desarrollo de la personalidad necesario en el proyecto de vida de una persona. Esto es parte de la sentencia de la Corte. En ese sentido, cuando el motivo de los actos es prejuicio de orientación sexual, la violación implica una afectación a varios derechos, incluyendo el derecho a la autonomía y a la dignidad. La sentencia del caso Azul Rojas Marín contra Perú, ¿no? Encontró que el Perú, como República del Perú, fue responsable intencionalmente por la violación de los derechos a la libertad e integridad personal, a la vida privada y a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Azul Rojas Marín. En la sentencia de la Corte también reitera que las personas LGBTIQ+ han sido históricamente víctimas de discriminación estructural, estigmatización y diversas formas de violencia y violaciones a sus derechos fundamentales. Y que la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la persona son categorías protegidas por la Convención. Lo interesante de la sentencia, que es bastante larga y bastante contundente, es que dentro de las recomendaciones dio la reparación médica y psicológica, entendiendo justamente los daños a su proyecto de vida, a su salud mental, ¿no? Considerando que no solamente ha sido el acto, sino han sido todos esos años en que ha habido una lucha y un desconocimiento de sus derechos a nivel nacional, ¿no? Entre de las recomendaciones de reparación que da la Corte también está el resarcimiento, aparte de otras, ¿no? Garantías de no repetición, recomendaciones al Estado, que son muy importantes, pero hay un hecho interesante y que nos da un caso, digamos, que el 3 de noviembre del 2022, por primera vez en la historia, el Estado peruano pidió perdón por vulnerar los derechos de Azul Rojas Marín. Esto obviamente nos da como un marco también de búsqueda de respeto, ¿no? Esto sucedió en el auditorio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no? Fue un acto público. Y voy a decir algunas palabras de lo que dijo Azul, ¿no? Y en realidad yo ahorita contándoles esto, de verdad, siento una emoción muy grande porque yo he estado en muchas sesiones junto a ella, lloraba mucho y sobre todo esa impotencia, ¿no? De no encontrar justicia, ¿no? Entonces voy a leer, ¿no? Lo que ella dijo, parte de esta ceremonia. Creo que nos va a poner a pensar
cerca de ella también y que su vida ha dado un giro también, ¿no? A pesar de estas huellas que sabemos que son imborrables, que no van a desaparecer, pero que por lo menos hay un reconocimiento a su dolor y a la vulneración de sus derechos. A ver, voy a leer. Mi nombre es Azul Rojas Marín, tengo 48 años y he tenido pérdidas muy irreparables como la de mi madre, ¿no? Muchos de los aquí presentes saben que ella fue un pilar fundamental, siguió la agraviada. También es una luchadora y se fue con la convicción que esto iba a tener un resultado, que la lucha que iniciamos juntas no iba a quedar impune. Esta es la nueva cara de los derechos humanos. Me encuentro muy emocionada. Si hoy en día yo sonrío es porque ya me cansé de buscar culpables. Sonrío porque es mi mejor arma para conseguir lo que quiero. Gracias. Y lo dejo ahí. Bueno, entonces con esta presentación de Azul, ¿no? A quien agradecemos por haber sido tan valiente en su lucha, porque con lo de ella sabemos que muchas otras personas ya no van a estar en esa misma situación. Entonces, voy a dar la palabra ahora a ver, a Avi Anaís Deus Ayala. Avi es psicóloga con mención clínica egresada de la Universidad Arturo Michelena en Carabobo, Venezuela, con formación en violencia basada en género en el marco de la movilidad humana. Actualmente es coordinadora de proyectos sociales Sino realizados que el hecho de y que derechos o sea, humanos, tengo el dirigidos recuerdo a que población refugiada e luego de inmigrante. Por favor, ese micro, ¿podrían no, apagar el micro? pues, por eso. O sea, gracias, cuando A ver, hemos hablado de Sara, que Sandra, hoy está ahí en ya, ¿cómo se llama? ya, El entorno que dirigidos. conocía. No, Me ¿ustedes dice, pueden llévame a apagar mi el hablar, micro, pero como Hilda, has venido, te voy a contar. directamente? Ya, o sea, ese es el motivo. A ver, ¿Podrían apagar el micro? hay un problema de micro. Hay un problema ahí, ya. Bueno, dirigidos a población refugiada e inmigrante venezolana en el Centro de Atención Psicosocial CAPS en Perú. Bueno, es nuestra compañera de trabajo, Avi. Te doy la palabra y adelante. Muchas gracias, Carmen, por la presentación. Buenas noches a todos y todas. Para mí es un placer poder estar en este espacio y poder compartir un poco la mirada de lo que son estas identidades que hoy nos trae a este espacio y también un poco de mi experiencia en diferentes puntos y haciendo diferentes reflexiones. Pues a propósito del tema que hoy nos convoca, consideré importante poder clarificar brevemente qué significan estas identidades de personas trans y personas no binarias. Cuando hablamos de personas transgénero, nos referimos a aquellas personas cuya identidad de género difiere de las expectativas tradicionales asociadas al sexo que se nos asignó al nacer. En otras palabras, una persona transgénero puede identificarse como un género diferente al que se le es asignado al momento de su nacimiento. Por ejemplo, una persona que es asignada como masculina en su nacimiento puede identificarse y vivir como mujer y viceversa también. Una mujer asignada al nacer puede identificarse y vivir como hombre. Por otro lado, las identidades no binarias desafían aún más nuestras concepciones binarias del género. Las personas no binarias no se identifican estrictamente como masculinas o femeninas. En lugar de eso, pueden identificarse como un género fluido cuando se perciben temporalmente femeninas o masculinas. Por otra parte, pueden identificarse como agénero cuando se perciben a sí mismas, cuando no se perciben a sí mismas ni como femeninas o como masculinas, o bigénero cuando se perciben al mismo tiempo femeninas y masculinas, y así otras identidades que no se ajusten a las categorías binarias de hombre y mujer. Es esencial entender que las identidades no son simples caprichos, modas pasajeras o trastornos mentales, sino experiencias profundamente arraigadas a la autopercepción y a la identidad de la persona.
La identidad de género es una dimensión fundamental de la persona que influye en su sentido de sí misma, en las relaciones con los demás y en las experiencias en la vida en general. En los últimos tiempos hemos sido testigos de importantes avances en la comprensión y aceptación de la diversidad de género a nivel global. Sin embargo, aún persisten algunas estructuras normativas que perpetúan el estigma y la discriminación hacia personas cuya identidad de género no se alinea a las expectativas tradicionales que conocemos. Hace unos meses se realizó un decreto en el Perú del cual pues hoy nos ocupamos y que ha suscitado debate y preocupación en diversos sectores de la sociedad. Este decreto, al perpetuar la patologización de las identidades de género trans y no binaria, no solo contradice principios fundamentales de derechos humanos, sino que también tiene serias implicancias psicosociales que debemos abordar con mucha empatía. La patologización de las identidades de género conlleva un impacto directo a la salud mental de todas las personas afectadas. La clasificación como un trastorno patológico nos invalida la experiencia subjetiva de quienes vivimos estas identidades. Y aparte, también abre una puerta a tratamientos psiquiátricos y de conversión que resultan innecesarios y perjudiciales. Aunado a otras dificultades que ya presentamos a nivel social, como por ejemplo en acceso a salud, al mercado laboral e incluso hasta la satisfacción de necesidades básicas. Por ejemplo, si cuando accedemos a un servicio de salud, tanto público como privado, no es considerado nuestra expresión de género, sino por el contrario es considerada el documento de identidad y lo que refleja el documento de identidad en ocasiones ridiculizándonos y exponiéndonos en espacios grupales. Y también cuando accedemos a un servicio médico, generalmente cualquier malestar clínico es asociado a una infección de transmisión sexual. Por otra parte, si queremos, en cuanto a necesidades básicas, si queremos acceder a un baño público en un centro comercial, y como en mi caso vamos a un servicio o queremos ir a un servicio de mujeres, nos exponemos a comentarios, malas miradas e incluso a la expulsión del mismo por percibirnos como hombre. Si vamos al servicio de caballeros, entonces nos exponemos a una mayor vulnerabilidad, acoso o violencia. Ahí la importancia de los baños de género neutro. Según el informe Nuestra Voz Persiste para el 2016, el 95,8% de las mujeres trans había sido víctima de violencia. El 38,4% de estos incidentes fueron perpetrados por figuras de autoridad pública y el 42,7% fueron actos de violencia institucional. A esto le sumamos una percepción a nivel país de que tenemos una nueva enfermedad mental y nos preguntamos en relación al mercado laboral. ¿Qué va a pensar un empleador al momento de hacer una selección de personal? Que cualquier persona trans o no binaria no es apta para asumir ningún cargo. Según el informe anual emitido por Pronsex para el año 2021 sobre la situación de derechos humanos de la población LGBTIQ+, en el Perú, el porcentaje de desempleo de mujeres trans que se identificó en el estudio era del 85%. Esto es 16 veces mayor al porcentaje de desempleo de la población económicamente activa general verificada por el INEI. Todas estas situaciones antes mencionadas contribuyen a un ambiente de marginalización que exacerban los riesgos de depresión, ansiedad e incluso el suicidio a personas trans y no binarias, posicionándonos en una vulnerabilidad constante. Resulta fundamental, por lo tanto, que como sociedad reconozcamos y desafiemos estos prejuicios arraigados. Debemos abogar por políticas públicas que promuevan la inclusión y el respeto a la autonomía de género, garantizando así los derechos fundamentales para todas las personas independientemente de su identidad de género. En conclusión, el presente webinar sobre la patologización de las identidades
de género trans y no binaria no solo es un asunto de política pública, sino desde la reflexión también es un imperativo ético y humanitario. Nos corresponde a todos y todas trabajar hacia un futuro donde la diversidad sea celebrada y donde cada individuo pueda vivir con dignidad y plenitud su identidad de género. En un mundo en el que estamos en constante evolución, es nuestro deber aprender, escuchar y apoyar a quienes estamos en el camino hacia la autenticidad y la plenitud de nuestra identidad de género. La diversidad de género enriquece nuestro entendimiento colectivo y fortalece el tejido social al reconocer y celebrar la multiplicidad de experiencias humanas. Muchas gracias. Muchas gracias, Avi. Muy sentido, muy vivido tu presentación, muy conectado con una realidad. Muchas gracias por tu participación y por poner a CAPS también como tu lugar de trabajo y salir de ese porcentaje de desempleo. Sí. Bueno, sí. Muy bien, gracias, Avi. Bueno, ahora tengo el gusto de presentar a una colega, maestra y gran amiga, a Susi Villalobos. Susi es licenciada en Psicología Clínica y magíster en Estudios Teóricos de Psicoanálisis de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es presidenta de la Sociedad Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja y Familia, especialización en psicología vincular, familia y adolescentes en el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Es terapeuta de pareja y familia de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja y Familia, con formación de psicoterapia de adultos en el Centro de Psicoterapia Psicoanalítica de Lima, CPPL. Gracias, Susi. Adelante. Tu micro, Susi. Tu micro. A ver. No se ha activado aún. A ver. Falta el micro de Susi, ¿no? Ya, ahora sí. Ahí está, Ahí Susi. está. Sí. Adelante, Susi. Quería agradecer esta invitación a este webinar por el momento en que nos encontramos. Yo creo que es una fecha importante. Saludar a las amigas, la presencia de tantas personas que están también convocados en esta lucha y en esta defensa por la diversidad. Quisiera empezar diciendo que no existe una sola manera de hacer familia, sino que existen muchas formas de hacer familia y que dentro de la diversidad también existen diversas maneras de ir haciendo familia. Pensaba cuando Carmen me invitó en cómo transmitir una reflexión que se inició en experiencias de acompañamiento a un grupo de familias cuidadoras cuyos hijos se encontraban transicionando, y todo lo que esta experiencia me generó a mí y a un grupo de colegas que trabajamos acompañando a estos cuidadores. Quiero mencionar acá a Rocío Gabilondo, Sofía Gómez, Verónica Grandes, que acompañamos a estos cuidadores, padres, y que en estas reflexiones fuimos descubriendo realmente la dimensión de potencialidades en padres, cuidadores, y también todo lo que nos desbloqueó a nosotros también en nuestra formación y en nuestras reflexiones. Y pensé cómo iba a poder transmitir la vivencia, ¿no? Escuchando a Abby, pensaba realmente, a veces hay cosas que no se pueden terminar de transmitir. Ojalá que pueda ahora lograr transmitir algo de ese efecto. Estuve pensando también en las múltiples consultas que he recibido en el último tiempo, atendiendo a padres y madres, cuidadoras, preocupadas y angustiadas por sus hijos
y su forma de aproximarse a la vivencia sexual y a la diversidad. Ana Fernández, analista argentina, nos recuerda que estamos en presencia de un incremento de las violencias, crueldades y abusos, y que estas situaciones se denuncian y visibilizan más. Sin embargo, refiere que el otro está denigrado, ignorado, y esto expresaría la barbarización de los lazos sociales. Sin embargo, esta situación señala, da cuenta de ciertas transformaciones de las lógicas culturales. Las familias ciertamente, diría yo, vienen cambiando. De hecho, sin embargo, coexisten en nuestro país múltiples maneras de ser familia. Familias tradicionales, que a mi juicio, tradicionales y conservadores, que son las que más abundan, cuyos principios y valores están basados en lo que conocemos como familias heteronormativas, centradas en el patriarcado y en valores conservadores. En estas familias no hay lugar para la diferencia, para lo distinto, sino más bien son familias donde se exalta lo homogéneo como ideal, la intolerancia, la no escucha, donde todos tienen que ser igual y no hay posibilidad de lo diferente. En estas familias resulta difícil dar lugar a lo nuevo, a lo diverso, a lo que va a ser el devenir. El exaltamiento del unitario y lo único aparece como el ideal de la familia únicamente destinada a la procreación. Sin embargo, quiero rescatar que existen también familias de la diversidad, familias que se sienten movilizadas, viviendo con incertidumbre aquello que acontece en sus hijos, atravesadas con temor, preocupación y con dolor, aquello que no pueden terminar de comprender. ¿Cómo alojamos a estas familias que también necesitan ser acompañadas y, por qué no, transitando por una manera de alojar lo distinto y diferente? ¿Qué implica para las familias tener un eje cuya sexualidad pertenece a la diversidad? Acompañándolos. No pretendemos responder este interrogante, tan solo pretendo esbozar algunos contenidos encontrados en el intercambio con familias, familiares, cuidadores de adolescentes transicionales. ¿Qué fue lo que fuimos encontrando en los grupos que acompañamos? Algunas familias refieren sentimientos de dolor y culpa. Dichos sentimientos parecen formar parte de una situación que no termina de poder ser explicada ni comprendida, pues muchos de estos acompañantes sienten que no han podido comprender ni acceder a una información adecuada sobre aquello que es de identidad trans. El dolor crece cuando se descubren sin referentes familiares y sociales con quienes compartir su experiencia y a quienes mirar como ejemplos de familias que hayan transitado por un camino similar. Así aparecen confrontados con sentimientos de soledad y extrañeza, no comprender lo que significa. De esta forma, los cuidadores perciben poder responder a las necesidades y demandas de su vida, lo que pareciera intensificar los sentimientos de culpa y de valorización en torno a su vida. Señalamos que esto se enmarca dentro de un contexto de país donde no hay un reconocimiento de las identidades diversas. En esta experiencia, el futuro aparece representado como un lugar peligroso y hostil, en donde el rol protector de los y los cuidadores se debilita ante una sociedad que excluye, discrimina y amenaza la vida real de sus hijos. Nos preguntamos, ¿será posible una vida en estas condiciones? El proceso de transición de sus hijos activa profundos sentimientos de temor y angustia del cuidador. El temor a la discriminación, rechazo, violencia y riesgo de muerte real pueden correr sus hijos al ser personas trans en una sociedad como la peruana, donde no se es sujeto de derecho y donde no hay garantías para la vida de estas personas, se activa cuando encuentran ejemplos en la realidad que alimentan estos temores y angustias. Las familias son conscientes de la estigmatización de la población trans y la violencia a la que se encuentran expuestas.
por lo que también temen que esa violencia alcance a otros integrantes de la familia. Las familias refieren la sensación de ser extraños para las personas que las rodean. Los y las familiares comparten en el grupo el dolor, en el grupo de acompañamiento. El dolor, la angustia y la rabia respecto a la vivencia de volverse extrañas, de ser excluidas de lugares que antes podían asistir y eran acogidos. Las y los cuidadores constatan un debilitamiento, pérdida del prestigio social. Los cuidadores sienten la exposición y vulnerabilidad de mostrarse en el afuera, salir con sus hijas, exponerse a no poder explicar lo que aún no logra ser escuchado. El miedo a la marginación y la discriminación que sufren sus hijas los lleva a sentir poca confianza en la aceptación y comprensión. Les duele, sufren. Para algunos cuidadores es difícil comprender que aquello que se está viviendo puede ser un acontecimiento que dé lugar a que se forjen otras situaciones nuevas e impensadas en este momento. La evidencia de un derrumbe de las expectativas y de las creencias que se mantenían sobre la idea de familia afecta la función del cuidador. Surgen entonces en las familias padres, madres, preguntas en torno a cómo ejercer el cuidado. ¿De qué se trata? Algunas se relacionan a cómo cuidar a sus hijos y a sus familias durante la transición. Preguntan por de qué se trata este cuidado. ¿Qué hacer cuando las personas que los conocen o los conocían pregunten por sus hijos que ya no son? Cuando tienen que ver con los que enfrentan sus hijos en el entorno y las posibilidades reales de desarrollo en la sociedad en la que los margina, por ejemplo, cuando piensan en el trabajo, cómo se van a defender en una sociedad tan así. Además, estas vivencias afectan a los cuidadores en la medida en que se ven sacudidas por sus expectativas personales, colocados en los hijos, que están en proceso de cambio y transformación. Esta experiencia desafía profundamente un modo de pensamiento centrado y estructurado en función a las representaciones. Hay un descolocamiento de los lugares conocidos, una pérdida de referentes, que impacta negativamente en el pensamiento de los cuidadores, generando una sensación de derrumbe de lo conocido. Ya nada era como antes. La identidad trans de sus hijos de los cuidadores desorientados, en referencias sobre qué hacer, cómo comprender lo que ocurre, sin información sobre lo que implica ser trans y con un desconcierto genuino hacia esa identidad. Esta experiencia de desconcierto suscita una angustia importante, lo que dificulta el ejercicio de dar sentido, volver a representar y comunicar la experiencia a otros en la medida en lo que se pone en cuestión es el marco de referencia de los cuidados. En el proceso, la pregunta de qué significa ser familia nos permite pensar en nuevas maneras de hacer familia y de cómo ser familia en estas condiciones. Se observa también en el grupo de cuidadores que las formas de enfrentarse a este miedo son variadas. Por un lado, muestran evitación, eluden ahondar en algunos temas, temen pensar el futuro, en sus propias experiencias, en la vulnerabilidad que les sucede. Para otros aparece la rigidez, abordan las experiencias desde aproximaciones rígidas, positivas y con exigencias hacia sus hijos, o con la expulsión de estos hacia la vida. Cuando estos cuidadores hablan de sus hijos adolescentes, apelan a una mirada rígida y única del adolescente. Estos hijos ponen en cuestión la homogenización, que no toma en cuenta la complejidad de los. Frente a esto, el cuidador ve amenazado su pensamiento y su lugar. Toma contacto con el miedo y la genialidad profunda, lo desconocido, diferente, que existe en cada uno de nosotros y en nosotros. Este proceso es vivido con angustia y confusión en los cuidadores que no saben cómo sostener la incertidumbre de este proceso. Se cuestionan su propia autoridad, se preguntan hasta qué punto pueden intervenir y a la vez cómo cuidar sin alimentar más la violencia en la que sus hijos viven. Surgen preguntas como ¿qué debo hacer? ¿Hasta dónde? ¿Cómo validar las modificaciones que quieren hacer los hijos en el cuerpo? ¿Se puede permitir?
El temor al suicidio de sus hijas genera que este proceso se viva con gran angustia y esto influye en los cuidadores que se preguntan cómo poner límites, qué puedo permitir, cómo acompañar, a dónde recurrir, quién me puede decir qué hacer. Recurren a psiquiatras, se corren a terapeutas, psicólogos, sacerdotes. Nadie puede responder. Como parte del proceso para mitigar la angustia, surge la necesidad de plantear orígenes, hipótesis, narrativas, que buscan dar sentido a sus vivencias actuales. El inicio de este proceso de historización genera en los cuidadores emotividad y una sensación de mayor comprensión y sostén de las vivencias afectivas. Ello abre la posibilidad de sostener un poco más la incertidumbre para abrir nuevas preguntas. Es posible entonces imaginarse un poco una familia que se está transformando y que puede tener proyectos futuros. El grupo, el compartir con otros, abre nuevas posibilidades. Esta tarea del grupo de continuar encontrando respuestas para las preguntas que atraviesan sus vivencias permite a las familias comenzar a pensarse de otra manera, comenzar a pensar e imaginar que es posible entonces imaginar para sus hijos una situación distinta. ¿Cómo hacer familia en estas condiciones? Comienza a tener un poco de sentido. ¿Qué hace una familia? Comienza a tener también un lugar. ¿Cómo cuidar? ¿Cómo cuidarse entre todas y entre todos, entre todes? Estas preguntas comienzan a tener un espacio en la mente de los cuidadores que pueden imaginar entonces que un país con posibilidades, con una vida vivible para sus hijos, es posible en el Perú. El grupo, las otras, los otros, los otros, aparecen como una posibilidad, como una imagen posible. El otro aparece, el otro con ternura, el otro con posibilidad, el otro que acompaña y sostiene, el otro en el intercambio, el otro que abraza, el otro que ama, el otro que sostiene. La pregunta y la ternura en un espacio seguro, donde se acoge las diferencias, donde es posible vislumbrar un futuro distinto. El Perú tiene posibilidades de asumir y de acoger lo diferente. Creo, cabe mencionar que estas experiencias grupales, donde podemos acoger a los cuidadores que también están transitando, que también sufren, que también a veces los hemos olvidado y los hemos estigmatizado, necesitan de espacios seguros para poder ser acompañados, para no dejarlos fuera de los procesos, de esos procesos que posibiliten de alguna manera transitar a poder hacer nuevas familias. La singularidad de los participantes posibilitó estos encuentros y por eso estamos y estaremos siempre acompañando esos procesos singulares que requieren interrogarnos, preguntarnos y de alguna manera saber que no existen unos procesos iguales, porque cada proceso tiene su tiempo. Muchísimas gracias, Susi. En realidad nos has dado todo un panorama muy, muy amplio de todos los procesos psíquicos que pasan no solamente a nivel intrasubjetivo, sino transsubjetivo, intersubjetivo en el tema de las familias, ¿no? Y con todo este tema que quedó, para mí me quedaron unas palabras, dos palabras, el derrumbe y el desconcierto, ¿no? Porque creo que se movilizan muchas cosas en esto diferente, ¿no? En esto que sale de los patrones tradicionales, de las familias tradicionales, donde esto es señalado, pues, como algo rechazado, ¿no? Y bueno, felicitar también por todo este trabajo que han tenido con estos padres de familia, ¿no? Que tanto lo han necesitado. Gracias, Susi. Bueno, nos falta ahora la última presentación, que es de el doctor Carlos Bromberg Coloma. Carlos es gran amigo y nos conoce de hace mucho tiempo. Conversábamos al inicio de este webinar, de encontrarnos otra vez en un espacio para discutir temas que sabemos que él desde muchos años también
está muy conectado con el tema de derechos, ¿no? Carlos es médico psiquiatra de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, él viene por parte de MINSA, es director del Hospital Víctor La Correra, fue médico de la Universidad Nacional de Trujillo, es director de Salud Mental de MINSA y tiene una maestría y un posgrado en psiquiatría, es diplomado en gestión de salud en ESAN. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí presente y te damos la palabra. Carlos va a hacer una presentación que vamos a compartir. A ver, hay que poner en modo, ¿está bien ahí? Ya. Muchas gracias, Carmen. Un gran gusto volvernos a encontrar en estos escenarios de defensa de los derechos humanos de las personas. Y mil gracias por invitarme a participar en este evento. Y también buenas noches a quienes nos acompañan. Yo le he puesto como título propio actualización de identidades a la presentación que voy a realizar. La siguiente, por favor. Las primeras láminas que voy a presentar pertenecen a un escrito llamado Despatologización Trans, preguntas frecuentes y de las otras también. He elaborado por la Asociación Global por la Igualdad Trans y por la campaña internacional Alto a la Patologización Trans, conocida más como STP. Entonces, ¿qué es patologización? Es un proceso en el cual se identifica un rasgo físico o mental, un hábito, una práctica, un modo de vida a una persona, a una población o inclusive a conjuntos numerosos de personas como enfermos. Eso es patologización. Como enfermos en comparación a qué? A otro grupo de personas o persona que son identificados como sanos. Esta patologización no solo es una manera muy frecuente y perniciosa de ejercer la estigmatización y la discriminación, sino también una manera muy habitual de justificarlas, de justificar la estigmatización y la discriminación, puesto que la patologización recurre al vocabulario neutral, entre comillas, de la medicina, lo que podría conllevar a creer que la estigmatización y la discriminación están avaladas por la ciencia médica. Usualmente se ha venido utilizando diagnósticos médicos, patologizaciones para discriminar gente. Es más, recordemos que hasta no hace mucho las enfermedades le daban el nombre y el apellido a las personas. Es más, todavía se sigue usando de manera peyorativa estos diagnósticos. Tuberculoso, en vez de decir persona con tuberculosis, tuberculoso, sidoso, etc. Igual en los temas de salud mental y en particular en el tema que estamos hablando. Por eso es importante conversar sobre la patologización de la identidad de género y más. La siguiente. Por ejemplo, ¿cuándo se patologiza? Cuando se dice que la heterosexualidad es una orientación sexual saludable y que la homosexualidad es una orientación sexual anormal. A pesar que ya han transcurrido muchísimos años desde que la homosexualidad fue retirada de la Clasificación Internacional de Enfermedades, todavía de alguna u otra manera sigue vigente en el inconsciente popular, en el colectivo, a través del cual pensamos y nos relacionamos las personas. Y sigue presente bajo un aspecto peyorativo, discriminatorio, que muchas veces conlleva inclusive a situaciones graves
para las personas. También se patologiza cuando se dice que las personas que se identifican en el sexo asignado al nacer están mentalmente sanas y las que no sufren de un trastorno mental. También cuando se dice que los cuerpos femeninos y masculinos promedio son normales y los que varían de ese promedio están mal formados, son deformes. O cuando se dice que determinadas formas, tamaños corporales son saludables y los otros no, son patológicos o pueden producir patologías. La siguiente, por favor. Las consecuencias de la patologización se hacen sentir en todos los ámbitos de la vida. Cuando las personas, sus cuerpos, sus identidades, sus modos de expresar el género y sus sexualidades son patologizadas, eso significa que, por ejemplo, sus cuerpos pueden ser modificados quirúrgicamente sin su consentimiento. Sus familias pueden confinarlos en instituciones para tratar su orientación sexual. De manera inclusive directa, son las famosas terapias de conversión. Sus cuerpos pueden ser estigmatizados, ridiculizados y atacados en los medios como le ocurre a muchas personas. El Estado puede negarles el derecho a tomar decisiones informadas acerca de sus propios cuerpos si no es a través del aval de profesionales de la salud, como le ocurre a muchas personas trans que necesitan un certificado de salud que diga que son trans, o sea, que están enfermas, para tener acceso a terapias de hormonización o de reasignación quirúrgica de sexo. La siguiente. Consecuencias. Estigmatización, discriminación, violencia, exámenes físicos y mentales innecesarios, justifica tratamientos sin evidencia científica, excluye a muchas personas del derecho de la salud, contribuye a internalizar la transfobia y el cisexismo, reproduce un sistema normativo en el que algunas formas de vida son saludables y otras son consideradas enfermas. La siguiente, por favor. Por lo consiguiente, por lo tanto, la patologización extiende sus efectos más allá de la mera clasificación entre sano y enfermo, puesto que esa clasificación encierra una fuerte valoración social de lo sano y una igualmente fuerte desvalorización de lo enfermo. Las violaciones a los derechos humanos basadas en patologización ocurren todo el tiempo. Al ser denunciadas esas mismas violaciones a los derechos humanos, suelen ser desoídas, ignoradas, impugnadas, puesto que provienen de personas enfermas, trastornadas, anormales, mal formadas, en cuyo juicio no puede ni debe confiarse. Eso es vigente actualmente en países como el nuestro. La siguiente, por favor. ¿Qué promueve el activismo por la despatologización? ¿Qué propone? Identificar la conexión entre patologización y distintas violaciones a los derechos humanos. Visibilizar esa conexión que existe. Analizar las diferentes maneras en las que se patologiza. Documentar violaciones a los derechos humanos basadas en la patologización y proponer formas adecuadas de reparación para esas violaciones. Eliminar referencias patologizantes en manuales diagnósticos, tales como la CIE o el DSM, que es el clasificador de problemas de salud de la Asociación Psiquiátrica Americana. Proponer abordajes no patologizantes a la atención de salud. Esto es clave. No se necesita estar enfermo para acceder a una atención de salud. El ejemplo más claro es un parto. Un parto no es una enfermedad. Y las mujeres que dan a luz, pues tienen acceso a servicios de salud. Promover el reconocimiento del derecho a la salud y la atención sanitaria desde un marco de derechos humanos y sin necesidad, repito, de un diagnóstico patologizante. Contribuir a la aprobación de leyes que garanticen el acceso a derechos humanos, entre ellos el derecho al reconocimiento legal de género
sin requisitos patologizantes. Esto más referido al tema de la identificación a través del Documento Nacional de Identidad acá en el país. Trabajar hacia la despatologización de la diversidad de género en la infancia. Eso es lo que se propone, eso es lo que la meta que se quisiera lograr y hay que trabajar para conseguirlo. La siguiente, por favor. En ese contexto, y visto que el CIE-10 los tiene como trastornos mentales del comportamiento en el capítulo 5 de la CIE-10, existen así, hay propuestas para resolver esta problemática, para corregirla. ¿Sería posible eliminar entonces todas las referencias a las personas trans? En teoría sí, sería posible. Sin embargo, resulta necesario considerar las consecuencias posibles de esa eliminación, puesto que los códigos de la CIE son utilizados para garantizar el acceso a procedimientos de afirmación de género, a la cobertura sanitaria y el acceso al reconocimiento legal de género. La eliminación de toda referencia podría, así está puesto en condicional, significar obstáculos insalvables. La siguiente, por favor. Traigo un artículo, La patologización de la transexualidad, de Miquel Missé y Gerald Colplanas, de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde también nos hablan de que el origen de la patologización probablemente sea desde que el endocrinólogo Harry Benjamin en 1954 introdujo el término y desarrolló los primeros criterios para el diagnóstico en 1966. Es más, hay una escala referida a estos criterios que permiten acceder o no acceder a los servicios de salud en general. Y ahí se especifica cómo debe ser el tratamiento psiquiátrico, endocrinológico y quirúrgico de las personas trans. Este ESOP, que es el estándar de la identidad, de los desórdenes de género, establece incluso un periodo de seguimiento durante el cual el médico descarta que se trate de cualquier otra patología mental y se cerciora de que se trata de un caso de trastorno de la identidad de género. O sea, a eso se expone a las personas trans prácticamente desde que desde que el término fue comenzado a ser utilizado. La catalogación de la transexualidad como un trastorno mental implica en algunos países que las personas trans deben someterse a una evaluación psiquiátrica para acceder a un tratamiento hormonal y o quirúrgico, y también para poder modificar su mención de sexo y nombre en sus documentos oficiales. De esta manera está la patologización vinculada al quehacer cotidiano de todas las personas trans. Tiene implicancias en el derecho a la salud, en los derechos civiles y ciudadanos, tiene implicancias a cualquier otro tipo de tratamiento que esté orientado a la reasignación de género, por ejemplo. La siguiente, por favor. También se menciona que en los últimos años se ha empezado a retomar la idea de que mucho antes de que existieran categorías médicas para explicar la cuestión trans, mucho antes de esto, ya existían en otras culturas identidades muy parecidas a las que aquí llamamos transexuales, donde esta identidad no era ni es considerada un problema, sino al contrario a la que se le atribuían características positivas. Esto ha venido ocurriendo desde muchos años atrás en algunas culturas de nuestro mundo. Por ejemplo, las hijras de la India, las muxes zapotecas, los Two Spirits nativos americanos, los Katoeish tailandeses, las Afafines de la Polinesia o los Takatapuis maoríes. Y con toda seguridad que hay muchísimos más. En estas culturas
a la población trans, a las personas trans, no se les considera enfermas, no se les patologiza, viven de manera normal, como todas las personas. ¿Cuál es su derecho? La siguiente, por favor. Del paradigma de la identidad al de los derechos humanos. En relación a la identidad de género, en los últimos años ha emergido una perspectiva de derechos humanos ya, que reconoce la libre expresión del género de las personas como un derecho humano fundamental. Esto es importante y hay que decirlo a toda voz, que hay que materializarlo. Es un derecho humano fundamental, tanto como la libertad, como la igualdad. Esto se ha materializado en diversos documentos, como los que ahí menciono, los principios de Yogyakarta en el 2007, el Informe de Derechos Humanos e Identidad de Género de Thomas Hammarberg, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, ya desde el año 2009. Estos son documentos un tanto antiguos, sin embargo, no nos hemos puesto al día. Al hilo de estas declaraciones internacionales se entiende que seguir considerando las identidades de género no normativas como enfermedades mentales u orgánicas supone una vulneración de los derechos humanos de las personas. La siguiente, por favor. STP, la campaña internacional por la no patologización de los trans, explicaba: demandamos el acceso a una atención sanitaria trans específica de calidad, públicamente cubierta y no restringida por requisitos psiquiátricos. Con el objetivo de garantizar estos derechos sanitarios, proponemos la inclusión de una mención no patologizante del proceso de reasignación de género en la CIE, como un proceso de salud no basado en una enfermedad que requiere atención sanitaria. ¿En qué aspecto pudiera requerir atención sanitaria? Por ejemplo, en la infancia, en la adolescencia, en los jóvenes, hay a veces necesidad de una terapia de afirmación de lo que siente. Eso debe estar cubierto por el sistema sanitario. Como vemos, la reivindicación de la integración del tratamiento de modificación corporal que algunas personas trans demandan en el marco del sistema sanitario presenta su complejidad que requiere ser resuelta en el marco del derecho a la salud también. La siguiente, por favor. Y aquí menciono algunos ejes fundamentales que los autores consideran. El 1, cambiar el paradigma. El 2, es fundamental que desde las consultas se promueva el asesoramiento y el vínculo con redes locales comunitarias trans. Y finalmente, dice, consideramos que a pesar de ser necesaria la figura de un profesional que acompañe a la persona trans en las decisiones, sobre todo en relación a su eventual transformación corporal, no se trata de evaluar la identidad de género de las personas trans, sino de apoyarlas, de acompañarlas en las decisiones que toman para seguir viviendo de la mejor manera. La siguiente. Mientras tanto, ¿qué pasaba en el Ministerio de Salud? Este es un documento del 2018, en donde se aprueba el documento técnico Lineamiento de Política Sectorial en Salud Mental, a través de la resolución ministerial número 935-2018. La siguiente, por favor. Ahí se mencionan varios lineamientos específicos. Por ejemplo, el tercer lineamiento, estrategia 3.8. Las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI no tienen predisposición genética o biológica a experimentar algún trastorno mental específico. Eso dice el lineamiento ya del 2018. Es más bien la estigmatización y no la orientación no heterosexual en sí lo que genera tensión y estrés sobre la salud mental de las personas LGTBI. A pesar de que las orientaciones no heterosexuales fueron retiradas de los manuales diagnósticos DSM y CIE a partir de la segunda mitad del siglo XX, los sistemas de salud no logran brindar un cuidado integral a esta comunidad. E incluso muchos profesionales aún ven a sus miembros como enfermos y prefieren evitar tratar los problemas de salud que los aquejan. La siguiente, por favor. Esto es más nuevo, esto es el 2021.
hace 3 años. El MINSA publicó orientaciones técnicas para el cuidado integral de la salud mental de la población adolescente. La resolución ministerial 753. ¿Qué dice? La siguiente, por favor. Dice, las adolescentes LGTBIQ+, no tienen, por el simple hecho de serlo, ningún tipo de enfermedad física o mental, ya que la orientación sexual y la identidad de género de una persona no constituyen en sí mismas trastornos de la salud y no deben ser sometidas a tratamiento o atención médica ni a las llamadas terapias de reconversión, que atenten contra su dignidad, de conformidad con lo señalado en la Ley 3947, Ley de Salud Mental, y su reglamento que, como todos sabemos, existe desde el año 2019. La siguiente, por favor. Luego habla de las competencias de las personas, de profesionales de la salud, de la salud mental. Y ahí en la parte inferior, cuando dice competencias específicas, la última que dice, tener una postura ética afirmativa ante la diversidad sexual y respeto de toda forma de expresión de la orientación sexual e identidad de género. 2021, Ministerio de Salud. La siguiente, por favor. Y dentro de las competencias específicas también se dice, reconocer que los malestares y problemáticas de la salud no se desprenden de la condición LGTBIQ+, sino que son resultado del rechazo y la violencia que se ejercen sobre las personas de la diversidad sexual en nuestra sociedad. Son documentos públicos que están en el portal del MINSA y que son de acceso para toda la comunidad. El Ministerio de Salud, a través de diferentes documentos normativos, entonces, de 2018 es el que les he mostrado hoy día, no patologiza la identidad de género. La siguiente, por favor. Y no solo eso, tiene con algunas entidades colaborativas actividades, intervenciones para trabajar. Por ejemplo, este es una lámina que nos habla sobre los profesionales del MINSA capacitados por el programa SOI, según informes regionales de asistencia realizados por los coordinadores regionales. Este programa SOI es un programa para capacitar a los profesionales de salud, sobre todo de salud mental, en la problemática del consumo de sustancias psicoactivas en esta población. Bueno, ¿y qué pasa ahora? Salió pues el decreto 009 que motivó una serie de reacciones y que el Ministerio de Salud está considerando y ha considerado, ha valorado esta situación. La siguiente, por favor. Y hace pocos días ha salido esta resolución ministerial, la 447-2024 MINSA. La encuentran también en el portal del MINSA, o si ustedes entran a internet, ponen resolución ministerial 447-2024 MINSA y ahí la van a encontrar. ¿Qué dice, entre otras cosas? La siguiente, por favor. Anexo 1. Listado de códigos de enfermedades y problemas relacionados con la salud CIE-10 que se dispone su uso. Ya no va en el capítulo de trastornos mentales y del comportamiento. Va en el capítulo de los códigos Z, que como ustedes saben, ya no son patologías, son condiciones. Y dice condiciones relacionadas con la salud sexual. Discordancia de género en la adolescencia o adultez. Discordancia de género en la infancia. Discordancia de género sin especificación y asesoramiento relacionado con el comportamiento y la orientación sexual o las relaciones sexuales de la persona. Esto va de la mano con el CIE-11, que es la propuesta más actualizada sobre cómo ubicar a esta población, a estas personas, como condiciones asegurables. Pero también es importante saber que ya hay grupos en el mundo que están cuestionando esta ubicación en la propia CIE-11, que las ubica de esta forma y que se propone excluir todo esto de cualquier clasificación de enfermedades.
Pero ahí viene pues el tema que hay que resolver, ¿no? Que hay que resolver. Bueno, entonces, ¿cómo pasan a recibir atención? Y va la última. Este es el anexo 2, que es el listado de códigos de enfermedades y problemas relacionados con la salud CIE-10, que se dispone el cese del uso. Se dispone el cese del uso. Ya no se van a utilizar el transexualismo, el transvestismo de rol dual, el trastorno de la identidad de género en la niñez, otros trastornos de la identidad de género, trastorno de la identidad de género no especificado, el transvestismo fetichista y la orientación sexual egoísta. Pues ya está vigente, estamos trabajando en el MINSA cómo operativizarlo y con toda seguridad será el insumo principal para el decreto supremo respectivo. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. En realidad hemos pasado el tiempo porque necesitábamos tener ansiosamente esta presentación con estas gratas noticias, ¿no? Como este decreto 009 que tuvo tantas reacciones, bueno, fue finalmente rectificado y tenemos esta buena noticia. Yo creo que nos has dado una visión bastante interesante de toda la problemática y mostrándonos con pruebas de cómo en los documentos oficiales del ministerio realmente sí, pues hay una despatologización y un reconocimiento de estas condiciones que no son enfermedades, ¿no? Creo que ha sido muy buena tu presentación en ese sentido. Bueno, tenemos en el programa un intercambio de los ponentes, pero creo que por el tiempo también, para respetar, ¿no? A nuestros participantes, yo creo que vamos a pasar más bien a las preguntas y dentro de esas preguntas pueden ser también las preguntas entre los ponentes, a cada uno de los que están aquí presentes, los ponentes y los participantes. Entonces, quería ver, Hilda, si había algunas preguntas del público. Tenemos una saludo de Mariana Lagos, no sé, creo que ya Mariana se retiró. Mariana Lagos es una colega de EATIP, del equipo argentino de investigación, y que nos ha acompañado desde Argentina a la presentación y ya se ha tenido que retirar porque está dos horas más. ¿Ah? Ya está, ahí está. Ah, ya. Muchas gracias, Mariana, por estar acompañarnos. Bien, no sé, Hilda, si podrías... Tenemos una pregunta de Cecilia Villanueva. Dice, interesante lo expuesto por Susana. Me quedan algunas inquietudes para plantearla al final. Gracias. Cecilia Villanueva, si tienes por ahí la posibilidad ahora de... Listo. Sí, muy buenas noches. Muchas gracias al CAPS, a Carmen por su participación, a Susana y por supuesto también a Videos. Mi nombre es Cecilia, soy una madre de 2 hijos, el mayor homosexual que salió del closet a los 18 años y de ahí me convertí en una activista por los derechos de la comunidad. Además de carrera también soy psicóloga, más no clínica, sino organizacional. Mi pregunta era más que todo por si podía orientarme un poco, Susana, en lo que expuso, es que entiendo que ha presentado una serie de aproximaciones que ha tenido que resolver, que ha recibido por parte de los cuidadores, entiéndanse padres, madres, miembros de la familia, que tienen a estos hijos, hijas, hijes de la diversidad sexual. Concretamente, hijos, hijas, hijes trans o no binarios, que es de lo que se ha hablado esta noche. Entonces, mi primera pregunta era si podría comentarnos un poco de cuál ha sido la forma en que ha afrontado estas dudas. Imagino yo que no hay una respuesta única, no hay una respuesta perfecta. Ya lo decía Susana también, buscan en todos lados, tocan muchas puertas, pero no hay algo específico, ¿no? Pero de todas maneras, ¿cómo orienta a estos papás?
también sí, a través del... Se ha quedado... ¿Ella se ha quedado? Sí. Sí. Ah, sí, ella se colgó, ¿no? Bueno, de repente no sé cuánto se demorará en volver a conectarse, porque ella es la que hace la pregunta, pero... ya, ya. ¿Han visto infancias Cecilia, trans? Cecilia, se cortó un momentito y no te escuchamos una parte de tu pregunta. Te quedaste en cómo ha enfrentado las familias, o sea, cuáles han sido las formas de intervención. Me parece que eso es lo que querías tú señalar, ¿no? ¿Sí, Cecilia? Sí, mil disculpas, sí, así es, Carmen. Y también si han visto infancias trans, porque sí, como ha presentado el psiquiatra Carlos Bromlin, está incluida también las infancias trans, ya que como muchas personas trans, Avi, que está aquí también, habrán escuchado decir, estas personas trans no aparecen en su vida adulta, han tenido una adolescencia, una juventud y una niñez, ¿no? Entonces, en mi caso de activista, yo he podido acompañar a madres con chicos de 8, 7, 12 años, ¿no? En colegios privados, y que estos temas ya se han abordado, si ustedes también los ven. Y básicamente, para cerrar nada más, es que es importante recalcar que estos derechos de la comunidad LGTBIQ+, son derechos humanos, no son nada especiales. No pedimos, como dicen, no pedimos privilegios, son derechos humanos. Si una madre tiene 3 hijos, uno gay, uno no binario, uno heterosexual, quiere los mismos derechos para todos. Gracias, muchas gracias, y de ahora en adelante estoy siguiendo. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Sí, yo creo que vamos haciendo pregunta y respuesta, me parece. A ver, no sé si tenemos otros mensajes en el chat que vayan por esa misma línea. O le damos la palabra a Susana. Sí, le damos ¿no? la palabra a Susana. Susana. Adelante, Susana, sí. Ya. Sí, a ver, Silvia, en realidad estas experiencias fueron experiencias focalizadas, básicamente con grupos de cuidadores, ¿no? Que tenían, diríamos, sus hijos adolescentes transicionales. Entonces, a mí me parece muy interesante situarlo de esa manera, o sea, como una experiencia situacional. Por eso yo decía, no podemos decir que es una experiencia generalizada para toda la población, para todas las familias, sino para este grupo específicamente que fueron tantas familias como adolescentes, ¿no? Que estaban transicionando en la ciudad de Lima, ¿no? Y creo que es como dar una pincelada también, ¿no? Porque ustedes hablaban de la diversidad, o sea, existen diversas familias, diferentes situaciones. Yo creo que cada situación también pues, quiere situarla, por lo tanto. Entonces, cuando tú me dices, claro, es como que en esa situación, en este grupo se presentaron estas situaciones y estos padres fueron, lo que reportaron fueron estas situaciones específicas, ¿no? Entonces, eran adolescentes entre 18 y 24 años, ¿no? Ellos, ¿no? Estaban haciendo la transición, ¿no? Y los cuidadores refieren en sesiones. Tuvimos más o menos 2 momentos, ¿no? De 4 y 6, después grupos abiertos, ¿no? Donde ellos fueron un poco mostrando sus preocupaciones, ¿no? A través de diálogos en los grupos, de lo que iban vivenciando en este transitando también con sus, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue grupos, ¿no? Con algunas preguntas que iban saliendo también del grupo, y después sacando los contenidos que salían, ¿no? Y a partir de los contenidos, como vaciando los contenidos para poder un poco analizarlos, qué cosas eran las preocupaciones centrales. Eso es lo que yo un poco he presentado, ordenándolo un poco como he podido ordenarlo. Es un trabajo más extenso, pero bueno, era de presentarlo todo. Pero la idea es un poco cuáles son las preocupaciones centrales, ¿no? O sea, qué salió en estos grupos, ¿no? Y esto de los temores, las culpas, ¿no? La situación de todo eso un poco se ciñe nuevamente población rica, ¿no? Sector, ¿no? Medio, ¿no? Entonces, probablemente es diferente en población rural, en población en otro tipo de sectores,
¿no? Porque yo creo que esas diferencias son bien importantes. O sea, sabemos que la población trans tiene una diversidad muy grande, es muy amplia, y que no podemos, nuevamente, no podemos generalizar, ¿no? Pero sí creo que es muy interesante porque nos permite mirar que hay algo que sí atraviesa. Lo que sí atraviesa es la marginalidad, el no reconocimiento, una sociedad que excluye y el que no son sujetos de derecho. Entonces, eso sí atraviesa a las familias que también están de alguna manera acompañando la transición. O sea, evidentemente va a ser más complejo y más difícil, condiciones de vida de exclusión más graves, ¿no? Y de desexistencia, ¿no? Evidentemente, ser pobre en el país, ser trans en el país, no tener opciones de vida, va a generar una complejidad mucho mayor que otros sectores. O sea, no es igual ser trans en un sector que... Y eso es clave. También reconocerlo y vivirlo así. Entonces, creo que esas diferencias también son importantes, pero esas diferencias no excluyen la complejidad de la diversidad. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Cecilia. Sí, muchas gracias y a seguir hablando de esos temas, ¿no? Así es, seguir trabajando. Gracias. Gracias, Cecilia. Gracias, Susi. ¿Tenemos algún otro del chat? Porque tenemos una mano levantada de Julio. Sí. No, en el chat hay felicitaciones. Ya, muchas gracias a Pregunta todos. si está subir el audio, lo vamos a subir. Ya. Uh-huh. Sí, le damos entonces la palabra a Julio. Julio, adelante. Julio es también un colega conocido de muchos años de CAPS y que trabajamos juntos muchos proyectos también. Julio, adelante. Sí, en realidad agradecido por tocar el tema. Siempre es importante despatologizar a la población LGTB. Yo siempre me preocupo mucho por estos temas porque en la academia se desconoce mucho. He tenido colegas dentro de la universidad, yo soy de universidad pública, que han terminado la carrera de psicología y han decidido transitar al femenino y no pueden ejercer su trabajo. Son profesionales. Me acuerdo mucho hace años que conocí al capitán Maricielo, una transgénero que ha sido capitán del ejército y cuando decidió hacer la transición no podía trabajar como capitán y abogado. Y ella me decía, yo no puedo prostituirme porque no he sido criada en un entorno de prostitución, ¿no? Y eso es lo que sucede, ¿no? Las personas trans que son las más visibles, porque dentro del mundo LGTB los hombres gays, algunos son visibles, otros no. Los bisexuales son invisibles en la sociedad. Nadie puede aceptar que un hombre pueda tener esposa, hijos y al mismo tiempo sentir atracción por una persona del mismo sexo. Igual con las chicas lésbicas, ¿no? Entonces hay figuras sociales que son mucho más visibles y por lo tanto son mucho más segregadas. Yo soy un psicólogo de universidad pública con VIH. Obvio que cada vez que comento el VIH, la gente asocia el VIH con la vida sexual de la diversidad, con los hombres que tienen sexo con hombres, y por eso genera un doble prejuicio. ¿Y qué pasaría si yo fuera negra o fuera indígena? ¿Y qué pasaría si yo tuviera esta condición de ser de la diversidad visible? Se interseccionaría la discriminación, el estigma, la desvalorización de la persona. Por eso es importante estos eventos para que puedan la gente repensar en el tema de la persona más allá de las identidades y la orientación. ¿Qué es lo que podemos aportar nosotros a una sociedad que nos excluye, a una academia que no nos permite desarrollar nuestras capacidades, sino que prejuzga una u otra orientación, ¿no? Yo en el mundo de la psicología tengo muchas divergencias con colegas que aún siendo gays o siendo lésbicas no aceptan el reconocimiento de los derechos de las poblaciones y se sitúan en un escenario de arriba hacia abajo. O sea, son los expertos que van a hacer la reconstrucción de la identidad cuando eso no es así. Debemos nosotros entender las posiciones y los derechos de las personas. Yo agradezco mucho al CAPS y porque el CAPS tiene toda una trayectoria de avanzada muy interesante. Espero que la academia, la universidad y el Estado peruano pueda entender que somos iguales y que tenemos los mismos sentimientos, también amamos, también sentimos ira
y también nos deprimimos cuando sentimos el rechazo, ¿no? Pero eso necesita mucho del fortalecimiento de la familia. Si la familia es también una familia que no comprende, la situación de rechazo o violencia puede ser muy devastadora para los jóvenes. Los jóvenes de ahora no son como nuestra generación, que era una generación más perseguida. Es una generación con más libertades, pero también necesita espacios para formarse, para crecer y para estar menos expuestos a los riesgos que implica una sociedad que excluye, ¿no? Entonces, ahí es el gran desafío. Y bueno, muchas gracias, Carmen, por todo y felicitaciones por el evento. Gracias, Julio, gracias. Siempre nos acompañas. Bien, no sé si dentro del público hay alguna otra pregunta para los ponentes. Yo tengo una pregunta, Carmen. Sí. Yo tengo una pregunta, Carlos. A ver. Esta pregunta es para Carlos Bromley. Carlos, Sí. una de las cosas que tú deslizaste es un poco los riesgos de sacar categorías de las condiciones, o sea, de las categorías Z. ¿Cuáles serían esos riesgos que de alguna forma se podrían dar en los servicios de salud pública? Tu micro, Carlos. Está muteado. ¿Cómo funciona el sistema de salud? En el Ministerio de Salud y en el Seguro Social, el PEAS y también la actividad privada es el plan esencial de aseguramiento en salud. O sea, no están todos los problemas de salud. Están, pero gracias a la ley de salud mental, todas las condiciones, todos los problemas de salud, todos los trastornos mentales se han incluido. Pero los que no están en el PES son porque no se pusieron en su momento, como todos sabemos, que son estos 7 que después llegaron y que ahora se están retirando. ¿Cómo se atiende a estas personas? Por los planes complementarios del PES. Es ya criterio. Pero la actividad privada no tiene planes complementarios. Entonces, bajo una equivocada o correcta, según cómo se ve la interpretación, pudieran ser excluidos para algún tipo de terapia. O sea, ese es el riesgo que nosotros vemos y ese es el riesgo que también a nivel mundial se percibe. ¿Cómo atender a una persona que no es el tema de la atención de salud para las personas enfermas? Como bien miles de veces, los ministerios de salud que hay en el mundo, en vez de llamarse ministerios de salud, deberían llamarse ministerios de las enfermedades, por una serie ya de intereses de carácter comercial. Entonces, ese riesgo ha sido advertido. Sin embargo, nosotros en Perú lo estamos poniendo dentro de las condiciones. Pero las condiciones. Sí. Gracias, Carlos. Yo también tenía una pregunta, en realidad era para dos de los expositores. Una parte de ellas es para Susana y otra parte para Carlos. Yo sí estoy pensando, o sea, digamos, mi preocupación va en cómo de repente este acompañamiento, ¿no? Este acompañar a las familias desde lo psicológico, desde la diversidad del cambio, de estas transformaciones que van dándose no solamente en la persona que transiciona, sino en la familia,
¿Cómo se aborda el tema del cuerpo en relación, por ejemplo, a los cambios hormonales, o sea, a los tratamientos hormonales, a los tratamientos que pueden ser muy radicales también? Estaba pensando en esta película danesa Girl, que en realidad es muy impactante, ¿no? Como a pesar que es un sistema, ¿no? Que apoya mucho ese cambio, pero llega un momento que en la protagonista de esta película, si es que no la han visto, se la recomiendo ya que están en este tema, cómo al final llega a una decisión radical de automutilación. Entonces, sí pensaba si dentro de este acompañamiento se hace solamente con los terapeutas o se pide como asesoría, información para poder tratar este tema más, podríamos decir, médico, ¿no? O sea, que ya tiene que ver con tratamientos médicos. Y ahí, si me contesta Susana, después me gustaría que Carlos nos dé también un alcance, porque deslizó también como derechos a la salud estaría justamente la posibilidad de que los servicios del Estado pudieran dar también este tipo de tratamientos para apoyar y acompañar no solamente la terapia de afirmación psicológica, entiendo, sino de repente también tratamientos médicos. Entonces, por ahí va mi pregunta, que va primero para Susana y después a Carlos. A ver, yo creo que definitivamente el acompañamiento tiene que ir sostenido, ¿no? Y creo que tiene que ser un acompañamiento multidisciplinario, ¿no es cierto? O sea, creo que ahí entra el acompañamiento a la familia, el acompañamiento con otros profesionales que también van acompañando este proceso, que creo que tiene que ver con el cuidado, ¿no? A la persona y con valorar la experiencia. Ahora, yo, eh, Carlos hablaba de la terapia afirmativa. Yo ahí tengo yo daría mis cuidados, porque yo creo que lo importante es que la persona decida, ¿no? Y esa decisión es un acompañar, para mi modo de ver, en la interrogación, es decir, en la pregunta. Y yo creo que cuando uno entra diciendo, tenemos que afirmar, no sé si le das tiempo a la persona para que se cuestione y se pregunte ese proceso. Yo creo que el acompañamiento es en la interrogación, es decir, que la persona vaya preguntándose de qué manera y de qué forma esa afirmación se va dando, porque si no, es como que entramos de saque diciendo, ya, esto va a ser así, o sea, afirmando. Y muchas veces el proceso de transicionar es un proceso de ida, de avances y retrocesos, de avances y retrocesos, y de mucha incertidumbre. Entonces, es muy importante acompañar la incertidumbre, acompañar el no saber, que ni siquiera los terapeutas a veces sabemos. Y sostener la incertidumbre es, para mi modo de ver, lo más. Entonces, yo no sé, Carlos, ahí tú me dirás, pero yo considero que la incertidumbre es el no saber en cómo se termina, o sea, en este proceso que evidentemente en la película que tú señalas, Carmen, o sea, cómo acompañas esta angustia en la incertidumbre, lo determinas de repente en la experiencia que tienes que evaluar con la persona, pero también cómo acompañas la incertidumbre y cómo acompañas la emergencia, de alguna manera, de cuándo es el momento que ya tienes que, ¿no? decidir junto con la persona consultante, es el momento. Porque por otro lado también hay algo que es bien importante, la familia también tiene que sostener nuestra, no solamente la persona, la familia, porque muchas veces la familia también presiona a que se tome una decisión cuando de repente no es el momento. Entonces yo creo que esta postura de tener una postura afirmativa, yo la pondría en, no sé qué es una postura tan afirmativa, que no quiere decir que no tengas una posición de acogida, de hospitalidad a una decisión de transicionar, no, yo creo que de derrotar y de que, sobre todo, pienso yo en adolescentes, básicamente, ¿no? De cómo van avanzando en estas idas y venidas. Los adolescentes van en estas idas y eso es un transitar, ¿no? O sea, transitar es como ir y venir, ¿no? Entonces, yo
pero en mi experiencia al menos creo que por ahí es el valor de interrogar, ¿no? De abrir esta puerta que creo que es acompañar el interrogatorio. Es el comentario que Ujú. Sí, muchas gracias, Susi. Muy aclarador esto que estás planteando. Sí, a ver, Carlos, le damos la palabra. Gracias, Carmen. Gracias, Susana, por tu opinión que comparto. Es muy difícil que una persona llegue a un consultorio de un profesional de la salud mental ya con una decisión tomada. Lo más usual es que llegue con la incertidumbre, que diga, estoy comenzando a sentir esto y de repente no está bien o sí está bien, no tengo la confianza de conversarlo con mi familia ni con amigos, vienen los temores, vienen los aspectos relacionados con qué parte de mí puedo comenzar a exhibir de mi yo auténtico, si todavía no lo tengo claro. Entonces la terapia afirmativa va por el sentido de la comprensión, la validación, aún de su incertidumbre, de esta primera etapa. Y de ahí se pasa ya a lo que la propia persona decida. De hecho, estas terapias ya vienen caminando por el mundo desde la década del 80, y quien la puso en el tapete de las terapias fue Alan Malio, en donde nos hablaba él pues justamente de este proceso, es un proceso. Ya la persona viene bien decidido, bien afirmado en su decisión, yo no sé qué tipo de terapia necesitaría, ¿no es cierto? Otra cosa sí es bueno aclarar y también en relación con la pregunta que me toca sobre lo asegurable, los riesgos, es que el tema va porque tengan el derecho a la salud, así es. más que porque tengan un problema de salud mental como lo pudiera tener cada uno de nosotros. Ya si una persona trans tiene depresión, ya es atendida por depresión, o sea, ya no es atendida por su condición, o ansiedad o cualquier otro real problema de salud mental. Los otros no son problemas reales de salud mental, son constructos que hemos ido haciendo de venir de los tiempos y que toca pues de construirlos para construir ahora, ¿no? Lo que es el derecho fundamental de las personas a ejercer sus derechos. Ese es el tema, Carmen. Todos tenemos el derecho. Sí. Aún desde el inicio, que es esa incertidumbre de la que Susana nos habla. Gracias. Carlos, gracias. Bueno, yo creo que vamos a recoger una última pregunta. ¿Sí? Avi quería... Sí. Avi, perdón, sí. Yo no sé qué me ha pasado en mi pantalla que no veo, pero por ahí sí vi a un costadito la mano levantada. Si me ayudan con eso, por favor, porque algo se me ha... Sí, yo quería aportar en relación al acompañamiento, esto que mencionaba Susana de acompañar desde la incertidumbre, desde el cuestionamiento y en mi experiencia personal surgen muchas dudas al momento de tomar tu decisión. Y el ir cuestionando y el ir explorando y como decía Susana, transitando por la duda es lo que te reafirma, porque la principal, digamos, interrogante que surge es si estamos haciendo lo correcto o no, o si está bien por esta concepción social a la que estamos inmersas de está mal lo que estás haciendo. Entonces, llega un punto en que te cuestionas a ti misma y dices a dónde me estoy posicionando y justamente desde ese cuestionamiento es que logras reafirmar tu identidad y como dar esos pequeños pasos hacia la transición. Y totalmente de acuerdo que el acompañamiento, pues, en el ideal debería ser integral,
Sin embargo, en la práctica es bastante complejo. En el caso del Perú, pues existe un protocolo para, por ejemplo, el tratamiento de reemplazo hormonal que incluye el acompañamiento psiquiátrico, psicológico y el endocrino. Sin embargo, no está activo en muchas de las regiones del país. Por ejemplo, en Tumbes, en La Libertad, en Piura, no está activo y hacerlo de manera particular es súper complejo porque no hay una gran oferta, digamos, de profesionales especializados y por otra parte, son tratamientos sumamente costosos también. Y a esto, por ejemplo, en mi experiencia, cuando fui a buscar un tratamiento de reemplazo hormonal con un endocrino, para darme el tratamiento me exigía un diagnóstico de disforia de género. Sin el diagnóstico era imposible iniciar el tratamiento. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Avi, por aclararnos esto también que nos confronta a la realidad que se vive, ¿no? Bueno, yo creo que ya con la hora hemos visto tan interesantes presentaciones, sobre todo el interés de las personas aquí presentes. Bueno, desde el Centro de Atención Psicosocial les queremos agradecer a nuestros ponentes, a Carlos, a Susana, a Avi, a Carlos también por haber estado aquí presente en toda esta presentación y agradecer su presencia a todos los participantes, todas y todos y todes que en este momento nos acompañan. Y creo que es estos pasitos para poder sensibilizar, para poner el tema sobre el tapete, para poder identificar también todos los avances que puedan haber en nuestro país, avances y retrocesos, como sabemos, pero más allá de eso, creo que hay un tema de prejuicios que todavía nos falta mucho por trabajar en nuestro país. Queremos que no haya diferencias, que de verdad todos gocemos de nuestros derechos, sea cual sea la orientación a la cual están en este momento. Entonces, no sé si quieran decir una última palabra de despedida, Carlos, o los ponentes, unas palabras de cierre. Yo, Carmen, quiero agradecer la invitación, la presencia de quienes nos acompañan esta noche y poner a disposición de quienes lo necesiten nuestros servicios, el Ministerio de Salud, Dirección de Salud Mental, y para cualquier orientación o consejería, llamar a la línea 113, opción 5. Y a nivel de lo que significa atención, tenemos ya 276 centros de salud mental comunitaria a nivel nacional, ahí en el barrio donde uno vive, que pueden, teléfono para sacar cita o acudir directamente para poderse atender en temas generales de salud mental, no necesariamente patologizar, que es lo básico. Creo que esto implica de fondo el derecho a la felicidad, que es ser como uno quiere ser. Gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Muy buen dato, muy buen dato. Bueno, igual yo agradecer esta invitación, agradecer a todos los aquí presentes por compartir esta noche y creo que en la línea de poder seguir, ¿no?, soñando en un país más inclusivo y más diverso, ¿no?, y que podamos disfrutar de esa diversidad, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Susi. Gracias por estar aquí. Sí, yo también quería agradecer la invitación y la oportunidad de estar en este espacio, de poder compartirlo con Susana, con Carlos. Es bastante grato y ojalá que estas pequeñas iniciativas que se tienen de diferentes espacios pues contribuya a que podamos hacer un Perú y un mundo, un lugar más inclusivo. Gracias. Gracias, Avi. Muy bien. Bueno, Carlos, ¿tú quieres decir alguna palabra final, por favor? Director de salud. Más que nada, agradecer a los clientes, a ti, Carmen, que nos está moderando la mesa,
a todos los participantes y estamos todos muy comprometidos, ¿no? A que grupos como el que ahora hemos estado enfocando puedan tener todos los derechos que cualquier ciudadano en nuestro país debería ejercer. Un abrazo a todas, a todos y una nueva oportunidad de reencontrarnos. Muchas gracias. Nos vemos, nos vemos. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí? Hilda. Hola. Hola, ¿ya salieron todos? Ratito, todavía.